¿Alguna vez has sentido que Dios te está llamando a algo, pero tú no te sientes lista? Como si supieras que tienes que dar un paso, pero algo dentro de ti te frena. Dudas, inseguridad, miedo a equivocarte. Y empiezas a pensar, cuando estés más preparada, cuando tenga más claridad, entonces lo hago. Pero Dios no está esperando a que te sientas lista, está esperando a que estés dispuesta. Amiga, si estás aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti sabía que necesitabas escuchar este mensaje hoy. Yo soy Jan Sotelo Y yo soy Diana Lau Duarte, y esto es Guiadas por Gracia. donde nada es coincidencia y todo tiene propósito. Sisters, bienvenidas a un nuevo episodio de Guiadas por Gracia. Estoy muy emocionada por este tema, de verdad, porque sé que muchas estamos en temporadas donde Dios nos está moviendo, nos está incomodando, nos está llamando a algo más, pero por dentro sentimos que no podemos. Y justo, Jan, decimos hablar de esto porque muchas veces nos detenemos no porque Dios no nos haya hablado, sino porque creemos que necesitamos sentirnos listas primero. Así es que si hoy estás aquí, estás en este punto donde sabes que tienes que dar un paso, pero no te sientes suficiente, este episodio es para ti. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Diane. Y Sister, si hay alguien nuevo por aquí que nos está escuchando hoy, queremos darle la bienvenida, presentarnos rapidísimo con ustedes. Yo soy Jan Sotelo y también me acompaña Diana Lau Duarte. Y este espacio existe para crecer juntas en una fe real y, como decíamos, no de aparador, no de vitrina, sino genuina en el día a día. Así que bienvenida. Y antes de arrancar, un favor, y es que si este episodio te habla, ayúdanos a reenviárselo hoy mismo a esa amiga que sabes que lo necesita, a tu hermana, a tu prima, a quien tú quieras, y ayúdanos a compartirlo hoy, porque a veces el episodio correcto, en el momento correcto, puede ayudarnos más de lo que nos imaginamos. Y sabes, Jan, quiero comenzar, que podamos ir entrando a nuestro tema con dos historias que me cambiaron la perspectiva, Jan. Una de ellas es Débora y la otra es Hulda. En Jueces 4 vemos a Débora, una mujer que Dios la levanta como líder en tiempo del caos. Israel, Jan, estaba pasando por un momento muy difícil y Dios la posiciona como profetisa y juez. Y algo importante aquí es que ella no encajaba en lo que culturalmente se esperaba en ese momento como una líder, pero sí encajaba perfectamente en el propósito de Dios. Dios le da una instrucción específica, le da una instrucción clara, que era llamar a Barak para ir a la batalla. Pero Barak Jan responde desde el miedo y le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y Débora, ¿qué hace? Pues bueno, ella decide ir. No era lo más fácil en ese momento, no porque todo estaba bajo control, era sino porque ella estaba entendiendo el llamado de Dios a su vida en ese momento. Y por otro lado, Jan, ahora quisiera que fuéramos a Hulda. En Segunda de Reyes 22, el rey Josías manda a consultar a alguien porque encuentra el libro de la ley y la persona que responde es Hulda. No era la más conocida, no era una figura popular, pero era la voz correcta en el momento correcto y ella no se detiene. Ella no duda, no suaviza el mensaje y habla con claridad, con autoridad y trae dirección de parte de Dios. Y sabes, Jan, después de leer sobre estas historias de estas mujeres, algo que me impacta profundamente de estas dos historias es que uno, ninguna estaba esperando sentirse perfecta para hacer lo que Dios les estaba pidiendo en su momento. Simplemente lo que hicieron ellas fue responder en ese momento a lo que Dios las estaba llamando. Y eso me confronta demasiado, Jan, porque a veces queremos sentirnos seguras antes de obedecer o sentirnos seguras antes de dar el paso, pero cuando en realidad la seguridad viene después, como lo vemos en estas historias, Jan. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te impacta, Jan, de Débora y de Hulda?
Fíjate que algo que me impacta, bueno, por un lado, precisamente es que no son tan conocidas, ¿no? Creo que Débora todavía más, pero aún así pensamos en mujeres de la Biblia y no es la primera que se menciona. Y Hulda, pues menos, ¿no? Incluso sí quiero mencionarlo aquí, hace ratito dijimos, no sabemos si es Hulda o Hulda, o sea, de lo poco que hemos escuchado, decidimos decirle Hulda, esperamos que lo estemos mencionando bien. Pero algo que me llama la atención es que veo un patrón en las dos. O sea, lo que nos dice la Biblia es como Dios las llama a una tarea y como tú decías, no tenían el rol pues típico de líder, ¿no? No era lo que se esperaba de una persona, de un profeta. Pero en este caso, la tarea no era de ellas según los estándares del momento. Si lo leemos, analizamos el pasaje, era un trabajo de hombres. Es decir, esta tarea había sido asignada para alguien más. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos cómo hay profeta tras profeta que Dios levanta, pero la mayoría son hombres. Y también para pues leer los escritos que había en esa época, a quien el rey mandaba llamar, a quien llamaban a preguntar, normalmente era a un hombre. Y en este caso, pues es a estas dos mujeres, ¿no? Creo que es el patrón que tienen las dos en común, porque decíamos, este trabajo era de hombres y había sido asignado a alguien más. Es decir, Barak, por ejemplo, tenía que ir a la batalla. El rey mandó consultar y había profetas hombres disponibles, pero algo falló del lado de los que debían actuar, ¿no? Del lado de lo que se esperaba que normalmente se hiciera. Y estas mujeres no se quejaron, por lo menos la Biblia no lo registra, no dice como que se esperaron o como que hicieron la vista gorda o como de no, a mí no me dijeron, sino que tomaron acción. Y sobre todo creo que a pesar de la incomodidad o a pesar de salir de su zona de confort totalmente, y creo que lo segundo que resaltaría, que me impacta, es el medio que Dios eligió. Y cuando estaba preparando este mensaje era algo que Dios me decía, ¿no? Que es la profecía. En las dos historias, Dios decide hablar a través de las mujeres para dar su mensaje, que pues eso es lo que es la profecía, dar un mensaje de parte de Dios. Y para mí eso es poderoso porque creo que la profecía no es exclusiva de nadie, simplemente es hablar de parte de Dios, el mensaje que Dios te da, y Dios elige a través de quien habla. Entonces creo que aquí vemos algo importante, algo muy claro, y es que Dios no tiene un problema con que una mujer sea su voz, ¿no? El problema a veces lo tenemos nosotras cuando dudamos si somos la persona correcta. Y sí, Jan, para ir ya bajando un poco al punto uno, yo quiero compartirles, Dios llama a las dispuestas, no a las más preparadas. Y no me malentiendas, no significa que no debamos prepararnos, que no debamos estudiar o ser buenas en lo que hagamos, pero muchas veces pensamos que para liderear necesitamos sentirnos como listas y más preparadas y más seguras y más capaces, pero a veces todos estos estándares nosotras mismas nos los ponemos y la mayoría de veces suele ser súper altísimos. Pero cuando vamos a la Biblia, Jan, eso no es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando que estemos en un momento de perfección, está buscando disposición, porque iremos perfeccionando a medida que vamos avanzando en el camino. Vamos a ir conociendo, vamos a ir aprendiendo conforme vamos avanzando en el camino, Jan. Y tenemos el ejemplo de Débora. Ella no esperó a sentirse suficiente para liderear a un pueblo. Hulda no se cuestionó si era la indicada o no para hablar y ellas entendieron algo clave. Era el llamado de Dios no depende de cómo te sientes, depende de quién te llama, de quién te está llamando en ese momento. Y creo que ahí, Jan, justo es donde nos identificamos, porque pensamos, cuando yo me sienta más segura, cuando tenga la experiencia o cuando ya no tenga miedo, entonces lo hago. Y si somos 100% honestas, Jan, siempre va a haber algo que no nos haga sentir listas. Va a haber algo quizás que siempre nos va a intentar detener, pero la obediencia no está esperando perfección, Jan. Y algo que yo he aprendido es que la disposición abre puertas que la preparación sola nunca va a poder abrir.
Creo que esto que compartes es poderoso, Diane, pero creo que también existe una línea bien, bien delgadita entre preparación y cuando se usa como pretexto, ¿no? Porque creo que, pues, o sea, sí es verdad que hay una responsabilidad enorme en quien enseña el mensaje de Dios. O sea, la misma Biblia lo dice directo, por ahí en Santiago 3:1 nos advierte que quien enseña o quienes enseñan van a rendir cuentas con mayor rigor. Y creo que esto no es para asustar, pero sí es para tomar en serio el llamado. Entonces, sí, hay que prepararse, hay que estudiar la palabra, hay que crecer, hay que ser diligentes en lo que Dios nos está llamando. Pero creo que aquí también hay una clave bien poderosa y es que si Dios te llama, Él te capacita, ¿no? Y creo que aquí es donde entra lo que tú decías, que no es al revés, no es como, ay, me voy a súper capacitar y luego a ver qué Dios me usa. Y tenemos el ejemplo de Débora, o sea, ella no se postuló de, ay, pues yo quiero ser jueza, ¿no? A ver, o Hulda no levantó la mano para ser profetisa. O si mencionáramos a algunas otras mujeres de la Biblia, ¿no? O sea, Ruth, por ejemplo, no tenía ninguna razón lógica para quedarse con Noemí. Sin embargo, ese paso fue el más determinante de su historia. Entonces, creo que en todos los casos que podamos buscar en la Biblia, vemos la disposición de las personas, no esta preparación perfecta, sino la disposición es la que abre las puertas. Entonces, creo que aquí la pregunta no es si ya estoy lo suficientemente preparada, más bien creo que la pregunta debería ser, ¿Dios me llamó a esto? Y si la respuesta es sí, entonces la capacitación ya viene incluida en el llamado. Y si estás esperando a sentirte lista para empezar a prepararte, creo que eso sí sería un pretexto. Sí, Jan, me encanta y justo viene a mi mente, Jan. Yo quisiera contarles el ejemplo de Christine Kane. Ella es originaria de Australia, Jan, pero su impacto ha sido global. Ella da conferencias a diferentes iglesias, ha liderado proyectos que han ayudado a muchísimas personas. Y algo de su historia es muy fuerte porque ella fue adoptada al nacer. Ella creció con muchas inseguridades sobre su identidad, durante mucho tiempo luchó con sentirse no suficiente y aún así ya Dios la llamó a liderear. Y justo es el punto dos que a mí me gustaría que pudiéramos ir bajando porque creo que hay historias en nuestro día de mujeres que viven en esta generación que también están hablando, que también están siendo usadas por Dios. Y justo ella fundó una asociación que se le llama A21, A21, una organización que combate la trata de personas a nivel mundial. Hoy tiene presencia en más de 15 países. Pero cuando Dios le puso esa carga en su corazón, ella no tenía los recursos, no tenía el equipo, no tenía la estructura, o sea, nada. O sea, lo único que tenía en ese momento era el llamado y la disposición. ¿Y qué fue lo que ella hizo, Jan? Arrancó. Y algo que ella ha dicho en muchas ocasiones es que si hubiera esperado a sentirse lista, nunca lo habría hecho. Y realmente eso impactó mi corazón. Imagínate, ya no tenía absolutamente nada. Lo único que hizo fue creerle a Dios. O sea, decir, ¿sabes qué, Señor? No sé cómo, pero yo voy contigo y es más que suficiente. Y porque la escala de lo que Dios le estaba pidiendo era demasiado grande para que algún día se sintiera suficiente, pero lo que la movió no fue la confianza en sí misma, fue la confianza en Dios, en quien la estaba llamando en ese momento. Creo que esta historia de Christine está impactante. Fíjate que yo ya he tenido la oportunidad de escuchar alguna de sus prédicas, pero no conocía ni toda su historia, ni todo lo que está haciendo. Entonces, poder tener este tipo de ejemplos hoy, pues por un lado nos hablan de la fidelidad de Dios y también nos inspiran, ¿no? Como habíamos estado diciendo. Y también algo que mencionabas es que, o sea, como ella decía, ¿no? Que si hubiera esperado hasta sentirse lista, probablemente no había iniciado o no lo hubiera iniciado. Y también yo pensaba,
Probablemente si Dios le decía a ella o a nosotras o a alguien más, ¿no? El impacto que va a tener el llamado al que Dios está ya al que, pues, Dios está dando, probablemente hasta miedo nos daría y no haríamos nada. Entonces, creo que a veces parte de la estrategia de Dios es simplemente decir: "Empieza con esto", para irnos guiando, para irnos capacitando, para irnos enseñando poco a poco, porque si no, seguramente nos abrumaríamos y pudiera ganarnos el miedo o alguien más. Pero gracias por compartirnos este ejemplo, Diane. Hay que tenerla en cuenta. ¿Y qué te parece si avanzamos con el punto 2? Sí, Jan, justo para el punto 2, queremos compartirles que liderar también es tomar iniciativa. Algo que vemos, Jan, tanto en Débora como en Hulda, es que no se quedaron pasivas. No solo escucharon a Dios, sino que actuaron. Y Débora llamó, habló, se levantó, acompañó, y Hulda también, y ella respondió al llamado, habló con autoridad y también dio dirección. Y esto rompe una idea muy común, pensar que liderar es tener un título, una posición, un reconocimiento, porque es la verdad, muchas veces lo llegamos a escuchar de esa manera o crecimos escuchando todo esto, pero en realidad, Jan, liderar es tomar responsabilidad. Y no sé hoy en qué situación te encuentres, pero quizás hay áreas en tu vida donde sabes que tienes que dar un paso, ya sea en un trabajo, en decisiones personales, en relaciones, en proyectos, en tu emprendimiento, y quizás estás esperando sentirte lista, pero liderar, Jan, empieza también cuando decides moverte, aunque no tengas todo claro. Creo que eso también es clave y es dejar esperar el momento perfecto y empezar a confiar en que Dios te va a guiar en el proceso. Y a veces no es que no sepamos qué hacer, es que tenemos miedo de hacerlo, es la realidad. Pero la Biblia no, es muy clara con esto y yo quiero compartirte un versículo el día de hoy que está en segunda de Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y yo, Jan, quisiera preguntarte si tienes algún ejemplo concreto de algún momento donde tomaste iniciativa sin sentirte lista. Sí, y justo lo tienen en los oídos literalmente ahorita, y es este podcast. O sea, creo que cuando Diane y yo dijimos sí a esto, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. O sea, cero. No sabíamos de producción, no sabíamos de audio, no sabíamos cómo estructurar un episodio, no sabíamos si alguien nos iba a escuchar. Y sabemos que hemos cometido errores, hemos grabado cosas incluso que nos hubiera gustado decir diferente y seguimos aprendiendo en cada episodio, pero le dijimos sí a Dios y aquí estamos. Y lo que he aprendido en este proceso es que la obediencia no requiere que tengas todo resuelto, sino requiere que des el primer paso y el resto se va a ir construyendo mientras caminas. Y sí queremos esforzarnos por hacer lo mejor posible porque sabemos que principalmente es para Dios y nos gusta lo bonito y queremos que se escuche bien y ahorita estamos usando un programa diferente y que de repente las luces o sea, nos esforzamos, pero sabemos que dentro de todo, pues lo importante es dar un paso y Dios es el que tiene el control de todo lo demás. Sí, me encanta, Jan. Y creo que justo para ir bajando al punto número 3, yo quiero decirte que Dios ya estaba preparándote, incluso aunque no lo veas. Y aquí viene algo clave, Jan. Muchas veces queremos garantía antes de dar el paso. Quieres sentirte en paz total, seguridad total, claridad total, pero muchas veces y casi siempre Dios no funciona de esa manera. Débora, ella fue a la batalla y en el camino Dios le dio la victoria.
veíamos Hulda, ella habló y su palabra trajo dirección, pero la clave de todo esto fue que ellas primero actuaron. Y así como lo vemos en estas historias, la seguridad viene también mientras caminas con Dios. Y es ahí donde entra la fe real. No cuando todo está claro, sino cuando decides avanzar aún con las dudas. Y, y yo me gustaría preguntarte cómo ves esto, Jan. ¿Crees que Dios respalda en el camino o que viene preparándote desde antes sin que lo sepas? Creo que las 2 cosas son ciertas y creo que si las separáramos estamos perdiendo perspectiva. O sea, sí, Dios respalda en el camino, que es lo que les poníamos, el ejemplo de este podcast, o en nuestros emprendimientos o cuando iniciamos algo nuevo, pero también creo que Dios lleva obrando en tu vida y en la mía desde mucho antes de que entendiéramos para qué. Por ejemplo, ahí en Romanos 8:28 nos dice la Biblia clarísimo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Todas, no solo las buenas o no solo las fáciles, todo. Y entonces a mí esto me hace pensar, Diane, que incluso, no sé, problemas que tal vez viviste de niña o conflictos que pensaste que pues solo era dolor o ciertas alegrías o ciertos fracasos o ciertas temporadas en tu vida que no entendiste, yo estoy segura que Dios los estaba usando para formarte, para enseñarte algo, para capacitarse, que esa prueba que en su momento se sintió tan difícil, pues sí, tan pesada, que fue una temporada en la que cuando estamos ahí desearíamos saltarla o no haber entrado en ella, pues Dios ahí nos está preparando, nos está enseñando, está caminando con nosotras. Y pues sabemos que lo hace, aunque en ese momento no lo entendemos, pero a la larga nos da perspectiva, nos da empatía, ¿no? Si de repente nos encontramos a otra persona que está en una prueba similar, pues podemos decirle, oye, mira, yo pasé por aquí, Dios me ayuda en esto. O sea, Dios nos dio todo lo que necesitábamos en ese momento y ahora eso Dios lo usa también para poder ayudar a otras personas. Entonces, creo que cuando sientes que no estás lista, la realidad es que a veces probablemente ya llevas años siendo preparada sin saberlo. O sea, sabemos que Dios no improvisa, no es como, ay, a ver qué hago, ¿no? Él ya estuvo obrando. Y lo que te pide hoy es que confíes en esa obra, aunque no la veas completa todavía. Entonces, ¿cómo ves, Ian, si ahora tú nos ayudas con una aplicación práctica, algo que nos podamos llevar esta semanita de tarea? Sí, sisters, como saben, nos encanta llevar esta parte a lo práctico, porque creo que es ahí donde en nuestro día a día, pues lo vivimos y lo hacemos vida. Entonces, yo para esta semana quiero dejarte algo muy específico. Si sientes que Dios te está llamando a algo, agarra tu libreta, agarra, no sé, donde tú quieras, en tus notas de tu celular, pero escribe. ¿Qué decisión o paso estás evitando? Muchas veces puede ser difícil, pero sé que lo tienes claro. Ora a Dios y que Él también pueda revelarte esa decisión o ese siguiente paso que a lo mejor estés tú evitando. Paso número 2, ya que lo identifiques, ya que tengas en claro qué es eso que estás buscando otra salida, intenta preguntarte o preguntar qué te está frenando, si es miedo, si es inseguridad, si es perfeccionismo, etcétera. Y paso número 3, ora y entrégaselo a Dios. Es nuestro lugar seguro y es lo mejor que podemos hacer. Después de esto, me gustaría invitarte a que puedas definir pasos pequeños pero claros que te van a ayudar a llegar
a mejorar o tomar esa decisión o eso que estés evitando. Y 5, es muy importante que también le puedas poner fecha y que lo puedas hacer, porque a veces decimos mañana, pasado, pasado, pero así se nos van 1, 2, 3 meses y vamos perdiendo como el sentido del tiempo. Entonces es importante que nosotras, que tú también puedas definir una fecha específica, que tengas ese tiempo para que también lo puedas ir materializando. Y también recuerda algo que yo también te quiero decir, no necesitas tener todo el plan, nunca esperes a sentirte lista, sino empieza con lo que tienes. Llegamos al final, Jan, llegamos al final de este episodio que preparamos con mucho cariño para ustedes. Me gustaría compartirles qué me llevo yo el día de hoy y quisiera cerrar con esto. Quisiera decirte que Dios no busca a las más perfectas, sino busca a las disponibles y que el sentimiento de no estar lista o no sentirte lista no es una señal para detenerte. Muchas veces es la confirmación que necesitas para depender de Dios, porque si te sintieras completamente lista, quizás o probablemente no lo necesitarías tanto en ese proceso, pero ahí justamente en tu inseguridad, en tu duda, en tu proceso es donde Dios se manifiesta más fuerte. Y Débora y Hulda no esperaron tener todo resuelto. Ellas respondieron y eso cambió la historia por completo, la historia de su generación y también puede cambiar la tuya. Jan, ¿tú qué te llevas? ¿Tú qué te llevas de este episodio? Yo me quedaría con tres momentos o tres puntos clave y creo que el primero es como tú decías, que Dios habla a través de quienes están dispuestas y quien les dice sí a Dios. Em, Creo que, como hablábamos, ¿no? De la profecía de Débora, que era juez, y creo que la voz que Dios elige no siempre va a ser como la más obvia o que nosotros pensaríamos, pero sí es la más disponible o sí es quien Dios quiere usar. Y en segundo lugar, es también recordar lo que decíamos, que si Dios te llama, Dios te va a capacitar, ¿no? O sea, no se trata de sentirse suficiente o de pedir permiso, o de tener todo perfecto, sino de obedecer. Y creo que el tercer punto que también me llegó mucho es cuando decíamos que Dios no improvisa, o sea, Él lleva obrando en tu historia desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde antes de que entendieras el para qué, cada cosa que viviste, cada proceso, fácil o difícil, Dios te estuvo formando para este momento. Entonces, la pregunta no es si estás lista, la pregunta es, ¿le vas a decir que sí? Y mira, si llegaste hasta aquí y algo de este episodio te movió por dentro, sabemos que no es coincidencia, así que les vamos a pedir que puedan agarrar su teléfono, que vayan a sus chats y nos ayuden a mandarle este episodio a esta persona que ustedes saben que lo necesita, alguna amiga que dice, cuando estén lista voy a hacer esta cosa, voy a iniciar. Entonces, ustedes ya saben quién es, ayúdenos a compartírselo antes de que se les olvide y muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, sisters. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Gracias por abrir tu corazón con nosotras hoy. Si este episodio habló a tu vida, compártelo y sé parte de lo que Dios puede hacer. Encuéntranos como @guiadas por gracia en todas las plataformas. Y no lo olvides, Dios ya va delante de ti. esto también es gracia. Nos escuchamos pronto.